Hola muchachos, buenos días. Vamos a iniciar. Espero que hayan tenido porque para todos los que vamos a estar participando en la semana de trabajo. Vamos a continuar el tema siguiente, que es la ecuación de Monod, que como les decía, pues ojalá que hayan podido revisar un poquito para que quede claro, puesto que esta ecuación tanto para nivel industrial como nivel ciencia se utiliza mucho en la aplicación y predicción de procesos de desarrollo de microorganismos, tanto para generación de biomasa como para obtención de productos. Y bueno, este es un modelo matemático para crecimiento de microorganismos. Se le puso el nombre de Jacques Monod porque él propuso usar una ecuación de esta forma para relacionar las tasas de crecimiento microbiano en un ambiente acuoso. Aguas aquí, aplica únicamente para medios de cultivo acuosos. No nos va a aplicar, por ejemplo, en cajitas Petri, porque obviamente ahí el crecimiento está limitado por la superficie. Sin embargo, en un medio acuoso, pues no, el límite es la totalidad del medio. Esto con una concentración de un nutriente limitante. Si ustedes recuerdan los ejercicios que hacíamos en donde preparábamos medios, en algunos poníamos tanto el medio de cultivo, es decir, el polvito que se nos vende, y se le añadía azúcar. Pero en ocasiones, o de hecho en los mismos ejercicios que hacíamos, uno de los dos era limitante. Es decir, si continuábamos dándole tiempo al microorganismo de seguir creciendo, en ninguno de los casos llegamos al 100%. Por un lado es porque el microorganismo también requiere para procesos energéticos, no únicamente reproducirse. Y por otro lado, porque usualmente paramos la reproducción celular en algún punto. Sin embargo, si dejáramos que sigan creciendo y creciendo, pues llega un punto en que el crecimiento para. Y para justamente porque habrá algún nutriente que sea limitante, ya sea de un medio preparado, como es el caso de los ejercicios que hacíamos, o puede ser de un medio contaminado, que también puede pasar en casa, que a lo mejor tenemos, no sé, abrimos un jugo y lo cerramos, lo guardamos y se nos olvidó que ese jugo estaba ahí. Ya cuando lo abres después de meses, te diste cuenta que está súper contaminado. Si el jugo se quedó abierto, va a haber biofilms de bacterias. Si se quedó cerrado, va a haber hongos que incluso estarán no solo en la superficie, sino en la totalidad del jugo. Eso también siguió creciendo y creciendo hasta que algún nutriente se terminó. Entonces, ecuación de Monod se va a enfocar a eso, a el nutriente que limita el crecimiento y tenemos que considerar estar en un medio acuoso. Esta ecuación tiene la misma forma de Michaelis-Menten. Curiosamente, se parecen. Si vemos la gráfica, son muy parecidas y también digamos que la ecuación y las características que se toman de una y de otra son muy, muy parecidas, pero se van a diferenciar en que es empírica. En Michaelis-Menten, pues hacíamos algunas consideraciones teóricas, pero para la de Monod, pues obviamente vendrá de procesos experimentales. Por tal motivo, no podemos plantear una ecuación de Monod sin antes haber trabajado con ese microorganismo. Si para nosotros supongamos que es la primera vez que lo usamos, pero vamos a pensar que elegimos uno súper estudiado como es E. coli, vamos a tener perfiles de crecimiento de acuerdo a los nutrientes agregados. Así que fácilmente podremos, aunque sea la primera vez que la usemos, podemos tener datos y bases experimentales que ya se realizaron previamente. Pero si estamos trabajando con un microorganismo poco estudiado, probablemente sí necesitamos primero hacer experimentación para poder determinar características de Monod.
Y la ecuación queda así, donde mu es igual a mu max por S entre Ks más S. ¿Quién es cada una? Mu es la tasa de crecimiento específica de los microorganismos. Es la que vamos a referenciar para su crecimiento constante. Y mu max sería la velocidad específica, pero de crecimiento máxima, lo más que pueda alcanzar. Así como en Michaelis-Menten podíamos calcular una velocidad máxima o predecirla. En este caso también podemos predecir una velocidad máxima. En este caso las unidades son inversa de tiempo, normalmente hora, porque estamos pensando microorganismos en un medio líquido que probablemente les estamos dando todas las condiciones, entonces hora sería una buena referencia de tiempo. Sin embargo, bien podría ser segundo, minuto, incluso días, para microorganismos que crecen demasiado lento. Pero la base principal es hora, entonces estas μ's o velocidades son referentes a la inversa de hora, es decir, qué tanto crece el microorganismo por cada unidad de tiempo. Esa es la concentración de sustrato limitante. Si tuviéramos varios sustratos, solo vamos a tomar el limitante. Y esta no va a ser en moles, sino en gramos. Porque usualmente estamos pensando, por ejemplo, a nivel industrial, en cantidades grandísimas, a lo mejor en bioreactores de 10,000 litros. Así que manejar moles nos quedarían datos tal vez demasiado grandes. Por ese motivo es mejor manejar gramos o kilogramos por litro. Bueno, gramo por litro. Sin embargo, sí es posible que metamos moles, ¿sale? ¿Por qué gramo también? Porque a lo mejor ese sustrato es de una formulación no específica. Ahorita más adelante vamos a ver unos, cómo se les llama cuando es de concentración específica y cuando no lo son. Es muy probable que simplemente pensemos que preparamos tepache en casa, con trozos de piña y con piloncillo, pero no sabemos exactamente de los trozos de piña, pues cuánto es sustrato y cuánto no. Así que más que en moles, será más fácil manejarlo en gramos. Y Ks va a ser la constante de saturación. Es en realidad el valor del sustrato cuando la relación entre la velocidad de crecimiento contra la máxima es la mitad. Esto también será en gramos litro. Entonces, como pueden ver, son características que se parecen un montón a Michaelis-Menten. Y la gráfica también. Tenemos en el eje de las X la concentración de sustrato, en este caso gramo litro, y en el eje de las Y velocidad de crecimiento, es decir, mu en inversa de hora. Tendremos una velocidad de crecimiento máxima, que sería como lo más que puede alcanzar por tiempo en condiciones como perfectas y con exceso de sustrato. Acuérdense que esta difícilmente se toca, sino que más bien va como una tendencia a acercarse, una asíntota. Pero al inicio, conforme metemos un poco más de sustrato, se reproduce súper rápido. Esa velocidad de duplicación o de crecimiento es muy alta. Y justo cuando tenemos la mitad de la velocidad máxima, esto nos daría el Ks, lo que en Michaelis-Menten era el Km. En este caso Ks, es decir, la constante del sustrato. Y sería lo que caiga aquí, ese valor de sustrato, cuando la mu max va a la mitad, o mu equivale a la mitad de velocidad máxima. Entonces, como pueden ver, hasta aquí pues se parece un montón. Michaelis-Menten, la cosa es que en esta ocasión hablamos de concentraciones de sustrato en gramos, y no es, bueno, es una velocidad de crecimiento en unidades por hora, unidades de microorganismo por tiempo. Tenemos algunas variantes.
en donde puede ser, perdón, que exista más de un reactivo limitante. O puede ser que tengamos inhibiciones. En el caso de que haya más de un reactivo limitante, simplemente la ecuación se va a estar multiplicando en secciones. Entonces, para el sustrato 1, meteríamos la mu max para ese sustrato, multiplicado por ese sustrato entre la constante de saturación del sustrato 1 más la concentración de ese sustrato. Y se multiplica por todas las características del sustrato 2, en donde mu max, multiplicaríamos por mu max 2, que probablemente sería diferente al estar analizando por separado, por el sustrato 2 entre la constante de saturación 2 más sustrato 2. Y si tuviéramos más, pues más. Esto es raro porque aunque tengas muchos sustratos, usualmente uno es el que te va a determinar. Y ese uno casi siempre va a tender a ser el azúcar de consumo, que para medios de cultivo solemos prepararlo con glucosa, pero cuando estamos hablando de medios no específicos, son azúcares de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí en México, que consumimos y producimos mucho el tequila, específicamente, en Jalisco. En ese caso, el medio, pues sabemos que se hace la jima de la piña, le quitas todas las hojas, te quedas con la parte central, se lleva a cocción para poder desdoblar los azúcares presentes y estén biodisponibles. Pero cuáles azúcares trae, en qué cantidades, no podemos saber de forma exacta a menos que tomes una muestra de cada una o de la mezcla de todas. Y pues usualmente no se lleva a tales características. Se hace nada más un análisis general para saber los grados Brix, pero de esos grados Brix, que podríamos redondearlo en porcentaje de azúcares, no podemos saber exactamente de qué azúcares se trata. No todos son glucosa, vamos a tener de un montón. Así que por eso mejor manejamos los gramos y por eso una referencia general. Entonces, obviamente vienen más nutrientes de esa piña. Nutrientes, por ejemplo, proteicos. Pero esos no se toman en cuenta porque ese no es el limitante. El limitante vienen siendo los azúcares. Tenemos también una ecuación cuando tienes una inhibición por sustrato en exceso. Lo que les llegué a comentar, que casi todos los organismos o microorganismos, si les preparas un medio de cultivo con más de 10% de azúcares, mueren, no aguantan. Es demasiada presión osmótica para ellos y difícilmente aguantan. Hay algunos que sí son más aguantadores, pero son como muy raros. En su mayoría, les pones un poquito de más de algo que sería un nutriente y en realidad eso los inhibe. Cuando tienes este tipo de inhibición, la ecuación queda el mu max multiplicado por sustrato, hasta ahí parece igual, abajo Ks y S, pero se le añade un término que es el sustrato elevado al cuadrado sobre Ki. Si ustedes recuerdan, continuación de Michaelis-Menten, analizábamos qué era Ki en la sección de inhibición y era pues esa constante de inhibición. Así que hay que saber hasta qué punto ese sustrato nos estaría generando inhibición y ahí lo metemos para saber en qué momento puede ser que ese sustrato ya en lugar de ayudarnos nos puede perjudicar. En una gráfica quedaría con poca concentración de sustrato va incrementando, después tiene una pendiente y después tendría una caída. Porque ya de aquí para adelante ya no le gustó al microorganismo tanto sustrato. Entonces ahí tendríamos una inhibición por sustrato. Ya esto nunca llegaría a una velocidad máxima, sino más bien se vería inhibido y en lugar de crecimiento tendríamos decrecimiento. Incluso pues llegar a saturación o muerte. Cosa que, como les platicaba, sucede en algunos alimentos que nosotros utilizamos para
endulzar los hotcakes, que serían Nutella, cajeta, miel, lechera. Todos esos, su cantidad de azúcar en el medio es muy cercana a la mitad. Es decir, casi la mitad de lo que nos comemos es pura azúcar. No se diga la miel. A mí me ha tocado trabajar o utilizar miel a 80 grados Brix. Es decir, que el 80% de todo el contenido es pura azúcar. Imagínense esa miel que es súper espesa, que incluso la sirves en una cuchara y tarda muchísimo en escurrir, su viscosidad es alta. Usualmente es porque es muy, muy alta la concentración. Por eso es que la miel es el único alimento que puede permanecer miles de años sin descomponerse. Lo más que le pasa es que se cristaliza por la alta cantidad de azúcares, pero no se descompone. Han encontrado miel en tumbas de los egipcios y aún es consumible. Sin embargo, cualquier otro alimento, pues no aguanta, perece. Así que puede pasar que el sustrato esté tan en exceso que ni siquiera te permita que lo proceses. Esto también nos podría llegar por error. Preparamos un medio con demasiado sustrato y pues te esperas y tus colonias nunca crecieron. Muy seguramente en lugar de darles alimento, las inhibiste. Así que hay que tener cuidado con eso porque llegan a ser problemas que ocurren en el laboratorio y que a lo mejor pues no sabemos qué pasó porque no creció ni contaminación. Digo, muchas veces que sembramos pasa, ¿no? Que no tuvimos el cuidado de inocuidad total y entonces tú esperabas una cosa y te crecieron otras. Cuando hay contaminación, bueno, al menos sabes que los nutrientes son buenos y suficientes. Pero cuando no te creció absolutamente nada, eso es más crítico, porque entonces los mataste. ¿Y en qué parte los mataste? Pues hay que analizar si fue sustrato o a veces llega a ser, si recuerdan cuando se inocula con asa, tienes que pasar el asa bacteriológica a esterilizar, es decir, la acercas al fuego y después, si supongamos que es una siembra de caja de Petri a caja de Petri, vas a agarrar una colonia de la caja de Petri 1. Entonces, si esa asa la pasaste directo de fuego a caja sin dejar que se enfríe, pues pudiste haber matado a los organismos. Por eso cuando es de caja a caja, usualmente la encajamos en la parte, pues vaya, de la gelatina, del agar, lejos de cualquier colonia, solo para enfriarla. Ya cuando oímos ese sonidito de enfriamiento, ya podemos sembrar, pero si se nos olvida esa parte, todo lo que agarres lo acabas de matar. Entonces, a la hora de que siembres, pues no te llevaste más que microorganismos muertos. Cuando es de líquido a caja, no hay mayor problema porque evidentemente al meterlo al líquido sí mataste un montón, pero agitas un poquito y obviamente los que murieron pues ahí se quedan y te traes algunos vivos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de analizar. Y cuando es por sustrato, podemos definir incluso esas características de velocidad por inhibición, conociendo hasta qué punto en adelante podría empezar a inhibir. Bueno, tenemos otra que es inhibición por producto metabólico. Antes de explicar, para que no se enfaden con mi voz, yo creo que sí podemos suponer a qué se refiere. ¿Alguien me puede explicar? ¿A nadie se le ocurre? Bueno, les voy a poner un ejemplo que seguramente pueden visualizar. Y en México, que somos bien alcohólicos, es una de las principales aplicaciones de producción a partir de microorganismos, que es el alcohol. Entonces, el alcohol es un producto metabólico. Para producir etanol, las levaduras requieren consumir azúcares de todo tipo, sustrato, y entonces primero crecen
Al momento que tú les limitas el oxígeno, en lugar de crecer, ya nada más se quedan las mismas que están, pero se ponen a trabajar y entonces empiezan a producir etanol. Ese etanol, al principio, pues las levaduras lo produjeron, ellas lo aguantan, pero llega un punto en que se saturan. Es tanto el alcohol que las llega a matar. Ahorita nosotros que estamos en pandemia, ya nos acostumbramos al famoso gel antibacterial. ¿Qué es ese gel? Básicamente es etanol gelificado. Ese etanol va a matar o va a deshacer a virus, bacterias y hongos y levaduras. Así que todo eso lo traemos en las manos. Si alguna vez han visto cómo una persona pone su mano en una cajita de Petri y crece de todo, porque traemos de todo en las manos. Cuando vamos a comer nos las lavamos, pero de manera cotidiana estamos tomando cosas de todos lados y nos estamos llenando las manos de microorganismos múltiples. Pues bien, cuando nos ponemos en las manos ese gel, matamos a todo. Así que también las bacterias, también las levaduras mueren por etanol. Así que es su producto, ellas mismas lo están fabricando, pero llega un momento que ni ellas se aguantan. Así, este es un producto metabólico que las va a inhibir. ¿En qué momento? Pues eso me la dará CAI. Este es por sustrato en exceso, esto ya es por una inhibición por producto. Por lo tanto, aquí la ecuación se modifica, queda mu igual a mu max, hasta ahí todo bien. S entre KS más S, hasta ahí viene siendo la misma, pero esto se multiplica por la inversa de 1 más el producto sobre la constante de inhibición. ¿Qué tanto producto va a fabricar? ¿Hasta qué punto ya no aguantan más? Si ustedes se fijan, nosotros normalmente podemos consumir alcoholes súper concentrados. ¿Alguien me puede decir cuál es el alcohol más concentrado que ha visto o se ha tomado? Bebida alcohólica. El tequila, ¿en qué rango de alcohol anda? Ay, no puedo creer que sean tan alcoholes y nunca hayan visto una botella. No pongan ni atención a lo que se toman. ¿Qué preguntó, maestra? Es que como que se traba, es mi internet. ¿Qué grado de alcohol es lo más que han visto en una botella? Graduación alcohólica. Bueno, yo he visto que el tequila tiene como 35% más o menos de alcohol. Sí, como 38, creo, algo así. Como 40, entre 35 y 40, porque los vinos oscilan entre 9 y 15 máximo, pero como el control creo que es 12 máximo ya. Y la cerveza creo que 5%. Yo una lata le he visto 12. Lata de cerveza. No es cerveza, ni siquiera dice qué tipo de alcohol es, pero tiene El 12. Furloco tiene como 16, ¿El 14, qué, 16. perdón? No, tiene 12. Ya Tiene le 12. bajaron entonces. Sí, antes tenía Antes, 14, antes pero tenía ya 14. tiene 12 nada más. ¿El cuál, perdón? Ese no escuché. ¿El que ya le cambiaron qué? ¿Qué era? El Four Loko es que El antes tenía Four un Loko. poquito más y ahorita ya tiene 12 nada más. Sí, estaba muy fuerte ese, la verdad, sí, con Y ni, 2 estabas ya muerto. y ni siquiera especifica qué alcohol es. Ok. Sí, cuando no especifica es de preocuparse, porque de acuerdo a las normas mexicanas, no importa qué bebida alcohólica sea, pues sí hay reglamento de límites para metanol, pero alcoholes superiores queda un poco más abierto, entonces puede traer un montón de alcoholes superiores y por eso afecta un poco más. Entonces, bueno, si nos vamos de abajo para arriba, a lo mejor los que menos tienen son como los Caribe, las
cervezas que andan de 3 a 5. Hay cervezas más concentradas, pero como las comerciales más o menos se manejan en ese rango. Ya las artesanales sí andan llegando hasta 8 más o menos, algunas. Después seguiríamos con los vinos, vino blanco, rosa, tinto, que me decían anda como alrededor de 10, 12, ¿verdad? Igual el Four Loko y no sé, alguna otra bebida. De ahí ya nos brincaríamos a los destilados. Hasta aquí todos esos serían como preparados, pues a partir de procesos de fermentación y se les puede añadir. Por ejemplo, ese Four Loko no viene de procesos de fermentación, sino es un preparado alcohólico, como cuando nos preparamos, bueno, no sé, por ejemplo, pues no sé, una cuba, de que en realidad termina siendo un preparado. O pues no sé, que hacemos de repente algunos preparados raros que incluyen alcohol, es un preparado. Pero, por ejemplo, la cerveza, pues sí proviene de un proceso fermentativo. Los vinos también. En el caso de los vinos, pues es uvas y dependiendo del tipo de la uva, pues es el tipo de vino que se obtiene. Pero básicamente es como lo máximo que podemos obtener de un proceso natural de fermentación. Anda más o menos en el rango del 10%. Y ¿cómo obtenemos eso? Sí, lo máximo que puedo agregar de glucosa es el 10%. Bueno, o metemos microorganismos preparados para aguantar más o se le va añadiendo, es decir, inicias con cierta cantidad y conforme lo van consumiendo, se le adiciona más. Eso es válido en los procesos fermentativos para no matarlo. Pero ya lo más que aguantan del alcohol sin morir, más o menos también anda siendo el 10-11%. ¿Cómo es que podemos obtener el 12-13%? Pues es porque obviamente ese porcentaje inicial incluye el mismo microorganismo en el medio, e incluye, por ejemplo, las cascaritas de las uvas y todo eso. Así que cuando se filtra y remueves todos los sólidos, ya ese concentrado pues aumentó y por eso andamos en los 10-12. Pero de ahí ya los destilados, pues ningún microorganismo aguantaría un 30 de un tequila. El tequila más o menos por norma anda de 35 a 50, aunque casi todos los hacen así ya muy, muy bajitos, muy de 35, 40 máximo. Si nos vamos a los mezcales, esos sí son un poco más altos. Ahí como que el más bajo que podemos encontrar de forma común es 40 y hay algunos hasta de 55, 58. Pero todavía hay alcoholes más concentrados. No sé si conozcan uno que se llama absenta. Es licor de ajenjo. Ese, el más comercial, el que está la botella toda bonita y el alcohol transparente en verde, ese está en 55 grados. Pero hay un licor de ajenjo que está en 70. Tiene ya la botella más como rudimentaria e incluso trae un poco de ramas adentro. O sea, podemos alcanzar niveles altísimos, pero solo destilando, porque del mismo proceso no puede una levadura aguantar tanto. Lo más que anda aguantando es 10, 11 y de ahí empieza a morir. Así que en este caso sería el producto metabólico el mismo que las empieza a matar. En este caso, bueno, hablando levaduras, alcohol. Pero hay otro que probablemente hayan escuchado hablar, que es que de E. coli se le hace una modificación genética para poder obtener insulina, ya que pues hay mucha gente diabética en el mundo y llega un punto en que de plano su páncreas ya no quiere trabajar y les toca inyectarse insulina. Así que descubrieron por la forma de que E. coli trabaje por nosotros y la haga. Pero esa misma insulina mata a E. coli en cierto punto. Entonces es su producto, aunque no es natural. En el caso de las levaduras sí lo es. Ellas ya traen programado el fabricar alcohol. En el caso de E. coli no.
ahí se le metió un trozo de gen adicional para que fabrique este producto para nosotros. Pero ese mismo producto la comienza a matar. Entonces también tiene un límite hasta qué momento el propio producto que está generando la empieza a inhibir. Y eso es bien importante determinarlo, tanto el sustrato en exceso como el producto metabólico, porque eso nos limita nuestro proceso. ¿Hasta qué punto necesito parar? Porque aunque yo le dé más sustrato, el mismo sustrato la mata, o bien aunque tenga más sustrato, el producto generado la va a matar. Así que eso nos limita demasiado y eso se va mucho, pues obviamente a niveles industriales, en donde es mucho mejor medir de manera como muy precisa la cantidad de sustrato para no desperdiciar y poder obtener lo esperado. Esto, por ejemplo, pues obviamente en cervezas está súper controlado. En los casos de los destilados, lo que no se usó se va a tirar, porque al destilar solo te quedas con lo que sí quieres. Pero en el caso de productos fermentativos que así van a quedar, por ejemplo, cerveza, ya no le quitan nada, solamente filtran las levaduras, pero tal como salió es como nos la venden, pues obviamente el resto de sustrato le puede estar cambiando sabor. Entonces ahí sí tienen que tener mucho cuidado. En tequilas y mezcales yo lo he visto, físicamente yo he estado ahí cuando han salido errores y les sobró mucho sustrato o empezaron a generar, por ejemplo, vinagre, de que trataron de extender la fermentación y en lugar de que obtener más alcohol, el alcohol que ya estaba se empezó a vinagrar, se empezó a convertir en ácido acético y entonces ahí ya desequilibró el producto, pero bendita destilación, que para eso es un proceso que se parte en tres, seguramente lo recuerdan, que se le llama cuerpo a la parte central, cabeza a la inicial y cola a la final. Siempre se corta. Cabezas y colas no nos sirven porque en la cabeza está el metanol que se produjo de más y en la cola están los alcoholes superiores y el ácido acético. Entonces con eso cortamos y nos quedamos, le quito alcoholes superiores, no todos porque muchos son buenos para el buque, y le quito vinagre. Y me quedo únicamente con el etanol y con los compuestos que sí me sirven. Por eso, básicamente, toda industria de elaboración de alcoholes destilados tiene sus productos buenos y los productos baratos. De los baratos agarran de estos dos. Los mezclan, los acondicionan, les ponen poquito de y ya te sacan tu producto baratito. Entonces, tipo así, ¿no? Casa Bucanas que tiene su black and white, porque creen que black and white, los dos extremos de la destilación. Entonces, sí hay que tener cuidado porque evidentemente sí cumplen con normas, pero no te están dando una buena calidad. Y así, toda empresa habrán, si son alcohólicos, que yo creo que sí, toda empresa tiene sus productos de alta gama y sus productos baratitos. Bueno, vamos a brincarnos, que en realidad no nos estamos saliendo del anterior, al consumo de sustrato y los requerimientos de oxígeno. Bueno, antes de pasar con esto, hasta aquí con Monod quedó claro. ¿Hay alguna duda? Muy bien. Yo espero que nos alcance el tiempo de, aparte de hacer digamos, ejercicios hacia en libreta, pues aquí en Ingeniería Bioquímica solemos utilizar dos simuladores de procesos para la materia de ingeniería de procesos, perdón, y bueno, y de proyectos también, porque también se aplica. Una de ellas es más como para ingenieros químicos y hay otra que utilizamos mucho el profesor Miguel Zamudio y yo, y pues algún día van a caer en las manos de Zamudio, que es el Super Pro Designer. Este simulador, justamente cuando le empezamos a meter todos los datos para una fermentación, siempre nos pide las características de Monod para poder determinar el proceso fermentativo.
Entonces, no es cualquier cosa. No es nada más como para tantearle a ver como cuánto, no, sino que esto te va a definir mucho tus tiempos de fermentación y tus productos terminados. Así que yo espero que el tiempo nos dé para hacer al menos un ejercicio en SuperPro. Sería genial que pudiéramos ya ingresar un poco a procesos, digamos, simuladores de procesos y poder entender cómo pueden afectar todas las características que hemos estado viendo en un proceso biofermentativo. Bueno, nos vamos a consumo de sustrato y requerimientos de oxígeno. Y lo que les decía de la preparación del sustrato. Los nutrientes deben estar disponibles de acuerdo a las necesidades de crecimiento de la célula. Sin embargo, cuando tienes presencia de nutrientes y la cantidad adecuada no es suficiente, vamos a tener problemas. Los nutrientes también deben estar en un estado adecuado para su asimilación. Los medios de cultivo pueden ser sintéticos o complejos. Así que, presencia de nutrientes importante en la cantidad adecuada. No solamente, o sea, no le pongas de más porque lo inhibes, no le pongas de menos porque no come. Y también los nutrientes deben estar en el estado correcto. Por ejemplo, el aire que respiramos sabemos que tiene un montón de nitrógeno. ¿Por qué no agarramos de ese nitrógeno para nuestras proteínas? Porque no podemos, porque ese nitrógeno no está biodisponible. El N2 está unido con 3 enlaces. Así que romperlo requiere de muchísima fuerza, mucha energía. ¿Quién puede lograrlo? Pues solo las bacterias nitrificantes y un rayo. Cuando cae un rayo en una tormenta eléctrica, ese sí tiene la fuerza de romper nitrógenos y eso ayuda a pues, características de suelo para poder tomar ese nitrógeno. Pero de lo contrario, nosotros entra y sale de paseo, no le pasa absolutamente nada. Así que el estado también debe ser el correcto para que sea asimilable por los organismos. Y los medios de cultivo pueden ser de estos dos tipos, sintéticos y complejos. ¿Qué es cada uno de ellos? Pues bien, los sintéticos son los que tienen la composición química bien precisa, bien definida. Y los complejos son los que tienen materiales de composición no definida. Por ejemplo, pensando en medios de cultivo, cuando le agregamos extracto de levadura al medio. Ese medio que recuerdan que les platicaba, el YPD, pues trae extracto de levadura ya incluido. Pero hay otros que utilizamos un medio X y aparte le añadimos extracto de levadura para fortalecer los nutrientes. Pero no podemos saber exactamente cuánto carbono trae, cuánto nitrógeno. Podemos sacar un redondeado. Y de ese carbono nitrógeno, pues tampoco podemos saber precisamente cuánto proviene de estructura de pared, cuánto proviene de proteínas estructurales, cuánto proviene de lípidos. Es difícil. Es más común que todos preparemos medios complejos a que preparemos medios sintéticos. En los sintéticos es exactamente, yo sé que hay 5.3 moles de carbón en modo de glucosa en ese medio, más tantos moles de tal aminoácido, por ejemplo. En este caso podemos ver en esta agitadora, bueno, para poder meter a fermentar o hacer crecer microorganismos hay diferentes formas. Cuando requerimos de aire y de que se aproveche la mayoría del medio, estas son las mejores, porque mantiene una agitación constante y aparte pues está adentro de una incubadora. Entonces controlas temperatura, controlas agitación e incluso puedes controlar tiempo. Si tú quieres que se agite solo durante 5 horas, y te vas a ir a comer o a hacer otras cosas, pues lo puedes dejar programado. Entonces, aparte que se detiene, te manda una alerta de que ya terminó. Y aquí podemos ver unas comparativas de medios. Este medio, por simple inspección, podemos ver que es un sintético. Normalmente los sintéticos tienen un color muy bajito, muy tenue, porque al tener todos los componentes de forma precisa,
pues ni siquiera generan mucha turbiedad. Estos dos sí son complejos, pero en este caso podemos ver que es un medio, digamos, con más extracto proteico por la turbiedad que tiene y este con más azúcares. Entonces también eso se va uno agarrando maña al ir observando. Y podemos ver que el microorganismo que estén desarrollando está generando CO2, o sea, si es respiratorio, lo podemos ver en la espuma de la superficie. Acuérdense que para formar una espuma consistente necesitamos tres cosas. Uno, obviamente gas, otro, un medio líquido, pero con gas y con líquido ves la burbuja, pero se revienta, tipo los refrescos. Tú destapas un refresco y ves que se forma una burbuja o muchas, pero inmediatamente truenan. Para que tengas espuma consistente que se quede, necesitas un medio más, que es un medio sólido, que casi siempre serán proteínas. Por eso, al destapar una cerveza o al servirnos un capuchino, esa espuma sí es consistente, ya que tiene las tres características: el medio gaseoso, en el caso de la cerveza CO2, en el caso del capuchino, pues aire que se formó por el agitador que le pusieron o el burbujeo. Tenemos el medio líquido evidente y el medio sólido, que en ambos casos, tanto capuchino como cerveza, es proteína. En este caso vemos a simple vista hay respiración y hay proteína. Muy seguramente el medio de cultivo será de levadura. Y la forma de cubrirlos, que todo esto se supone que lo ven en microbiología, cuando necesitamos que entre y salga aire, no podemos ponerle un tapón de esos que tenemos en laboratorio, porque eso nos da hermetismo, no deja entrar ni salir nada. Así que lo que hacemos es, por abajo de este pedazo de papel aluminio, se hace una bolita de algodón y se envuelve con gasa. Y eso permite, pues obviamente, entrada y salida de gases. Entrada porque requieren respirar y salida por el CO2 que se genera. Y usualmente el aluminio pues es simplemente para inocuidad, para que si caen microorganismos aquí arriba, a lo mejor la incubadora, el que lo usó antes de ti, se le derramó el líquido, se le contaminó todo y nomás le pasó un trapito mojado y la limpió, entre comillas, y está llena de microorganismos que ahí están creciendo en las paredes. Si cae alguno, te podría contaminar tu medio. Si le pones este techito de aluminio, pues ya cualquier contaminante se quedará en la superficie y no logrará pasar. Entonces, en laboratorio solemos usar tanto sintéticos como complejos, aunque resulta mucho más barato y conveniente usar los complejos porque podemos agregarle incluso al tanteo y te va a salir. Bueno, la estructura y el origen de los sustratos, o en este caso, si pensamos en que van a ocurrir reacciones, pues son los reactivos, tienen un impacto decisivo en la capacidad de los microorganismos de sobrevivir y en que cumplan la función que tú esperas. Cuando algunos de los sustratos presenta baja solubilidad en el agua, se va a encontrar poco biodisponible. Ahí va a estar, pero en realidad no todos los microorganismos van a tener acceso a él. Y la reacción bioquímica pues se va a ver suspendida, demorada, por un problema de transferencia de masa. Entonces lo correcto es que queden bien disueltos todos los nutrientes que requieres. La concentración de los compuestos, tanto reactivos como productos, pues también va a ser muy importante. En ambos casos, si nos pasamos de reactivos o nos pasamos de productos, se verá inhibida. Por ejemplo, dice aquí, altas concentraciones de un compuesto cualquiera pueden ser tóxicas e inhibir el crecimiento. Si pensamos en laboratorio, tenemos una gran variedad de medios de cultivo. Algunos son generales y otros son muy específicos. Puede ser que lo que yo quiero crecer sea Pseudomonas aeruginosa y que eso específicamente requiera un medio con sus características especiales. Pero a lo mejor solamente quiero hacer una siembra de bacterias. Quiero hacer una toma de muestra del aire del laboratorio a ver cómo anda. Pues uso uno que sea general para que crezca todo lo que haya en el aire.
Así que tenemos muchas variedades justamente adaptándose a características ideales de nutrientes de lo que quieras sembrar. Y obviamente estos pues los podemos aplicar tanto en medios sólidos, en placa, en tubito o medios líquidos. Usualmente cuando queremos seleccionar colonias o identificar organismos diversos, utilizamos más placas para poderlos caracterizar. Pero si lo que quiero es simplemente generar biomasa o ponerlos a trabajar, pues más bien utilizaremos medios líquidos. Y si hablamos del requerimiento de oxígeno, pues vamos a tener diferentes características. Vamos a pensar que los hacemos crecer en un tubito de ensayo y aquí observamos qué es lo que está ocurriendo. Si observamos que la mayoría de nuestros microorganismos están en la superficie del medio, eso significa que son aerobios estrictos, ocupan aire. Y si no tienen aire, mueren. Por tanto, pues todos ahí se andan peleando la superficie. Para este tipo de organismos, obviamente aquí fue en tubito para hacer una prueba, digamos, pero si lo que quiero es reproducirlos, pues obviamente con una superficie muy amplia, como es un matraz, y con muy poquito medio. Llenarlo demasiado no me va a servir porque a final de cuentas donde andan es en la superficie. Si vemos al tubito B, son anaerobios estrictos, todos andan abajo, ninguno quiere aire, nadie está cerca de la superficie. Entonces, estos únicamente crecen en ausencia de oxígeno. Para el tubito C son anaerobios facultativos, esos que pueden o no estar cerca del aire, porque no lo necesitan, pero no les afecta. En estos sí. Si están cerca del oxígeno puede matarlos, así que se alejan de él, crecen lejos. Pero estos que vemos turbiedad en todo el tubo e incluso algunos en la superficie, quiere decir no necesitan el oxígeno, pero tampoco les molesta. Es decir, pueden estar en la superficie y no les pasa nada. Para el tubito D son los microaerófilos. Necesitan solo pequeñitas cantidades de oxígeno, entonces andan cerca de la superficie, pero no justo al ras. No sé si, por ejemplo, les haya llegado a pasar, en caso de que tengan pecera o alguna vez hayan visto, si les dejan de dar oxígeno a los peces, tienden a hacer esto, a irse a la superficie. No andan hasta el fondo, andan cerca, pero tampoco al ras. Salen, respiran, nadan tantito, salen, respiran, nadan tantito, porque les está haciendo falta oxígeno en el medio, entonces salen a buscarlo, tampoco son tarugos. Pero no se quedan en la superficie. Entonces, en el caso de los microaerófilos, algo así pasa. No necesitan tanto aire, entonces se mantienen cerca, pero no se pelean la superficie. Y en el inciso E, o el tubito E, son anaerobios aerotolerantes. Es un poco parecido a los anaerobios facultativos. En el caso de los anaerobios pueden cambiar a respirar o no. Por ejemplo, las levaduras. Hay oxígeno, respiran. No hay oxígeno, pues no respiran, pero siguen vivas. En este caso es más bien pueden aguantar bien el aire sin problema. Entonces, estos dos se parecen, pero pueden estar unos alternando entre respirar y no, y otros el aire les da exactamente lo mismo. Cuando tenemos este tipo que encerré, estos son los que hay que cuidarlos demasiado. Los demás se adaptan. Estos no ocupan aire y se van a ir al fondo. Los demás ocupan poquito, pues lo buscarán. O puede que ocupen, puede que no, pues ya lo buscarán y se distribuirán. Pero cuando tienes unos que lo requieren a fuerza, tienes que tener mucho cuidado en poderles dar ese oxígeno que requieren. Entonces, en este tubito fue solo para observación, pero si lo que quieres es crecerlos, este tubo no es la opción ideal. Estás desperdiciando mucho medio que no están utilizando porque lo que quieren es en su mayor cantidad de aire, por eso andan aquí en la superficie. Entonces, si los quieres crecer en laboratorio, por ejemplo, en placa, pues obviamente te van a crecer súper bien porque sabemos que estas cajitas de Petri no cierran a la perfección. Son más flojas que lo que serían sellar herméticamente. ¿Eso con qué motivo?
porque permiten entrada y salida del aire. Con dificultad sí, pero la permiten. Y desde que siembras, pues obviamente les dejas un montón de aire para que respiren lo suficiente. Tampoco quieres que crezcan unos monstruos, lo que llega a pasar a veces con los hongos, que los siembras y a lo mejor lo tenías que sacar al día siguiente y resulta que se te fue el avión y sembraste en viernes y cuando llegas el lunes ya tienes un hongo así todo lleno, todo desbordado. Ya ni siquiera puedes identificar colonias, ya todo está lleno de esporas y ya está abrirlos peligroso. Pero cuando lo que quieres son levaduras, bacterias, pues van a crecer las colonias bien definidas porque tienen suficiencia de oxígeno. Cuando los quieres en un medio líquido, pues en ese caso lo correcto son matraces Erlenmeyer y con poquito medio. Como les decía, no conviene ponerle tanto porque en realidad ocupan de muchísimo aire. Y si solo lo dejas así, ese aire se lo van a acabar. Entonces lo correcto lo llevas a agitación para que cada que se agite, ese mismo movimiento provoque que se libere el CO2 que se está acumulando y agarre aire del exterior. Así que cuando tengas organismos que sí requieren oxígeno, ten cuidado en dárselos para que no se vea restringido su proceso de crecimiento. Y en la industria, ¿cómo le vamos a hacer? Pues burbujeando, fácil. Tenemos el bioreactor, en donde tenemos sistemas de agitación para que todo el microorganismo no se quede atorado. A veces puede ser que el burbujeo sea suficiente para agitar, pero a veces sí se requiere agitación extra. Y tenemos un aireador, siempre en la parte de abajo para que las burbujas tengan todo este recorrido para ir dejando el oxígeno y ya salgan. Así que en industrias podemos tener tanques de fermentación exageradamente grandes. Como les decía, conozco algunos de unas industrias que son de 10,000 o 20,000 litros y de todas formas funciona bien porque el burbujeo permite una distribución adecuada del organismo en todo el medio. Y bueno, pues hasta aquí nos quedamos hoy. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, pues nos vemos el día de mañana